Buenas noches, amigos y hermanos. Nuevamente a esta hora su amigo Alfredo Corrales con un nuevo video, amigos, en la segunda parte de la Cena del Señor versus la luz del mundo. Ya saben, amigos, que mi enfoque doctrinal y teológico es enfocado en la doctrina que nosotros, los miembros de la luz del mundo, y aún todavía los miembros de la luz del mundo, siguen esta forma de doctrina, que es una doctrina realmente, amigos, de la cual yo he procurado desmentir, de la cual yo he procurado responder, contestar teológicamente, ya que el eslogan de ellos es o el emblema de ellos, o emblemático de ellos es que nadie ha podido responder a la doctrina santa, según ellos, a la que Dios le ha dado a su apóstol, o a los apóstoles de esta organización. Yo llevo probando mucho tiempo, amigos, probando hace mucho tiempo, no por un capricho, no, esto no es por un capricho, amigos, esto es una verdad. Yo llevo comprobando que Eusebio Samuel y el actual líder, que está preso en Estados Unidos, no son ni fueron apóstoles de Jesucristo. Y en la primera etapa de mis estudios en este canal, he ido desmenuzando paso a paso la tal llamada doctrina revelada de esta organización. Yo lo hago con amor, con respeto, lo hago enfáticamente, porque desde que yo recibí, que descubrí que habíamos engañados, mi propósito, mi objetivo, amigos, es poder ayudarle a los hermanos que todavía están presos en esta organización religiosa. Personalmente a mí me dolió muchísimo, saber que mi madre, mi abuela y muchos de mis familiares, que aún siguen allí presos, esclavos, pues han sido utilizados y han sido engañados a través del Evangelio, del verdadero Evangelio de Jesucristo, según la Biblia. Yo estoy hablando según la Biblia, según este libro que hoy tenemos nosotros, como es la Biblia Reina Valera. Hay muchísimas Biblias, hay muchas interpretaciones de la Biblia, hay muchos textos manipulados, mal transcritos, etcétera, pero pues hablamos de acuerdo a nuestro lenguaje, al lenguaje de la Biblia Reina Valera, que es la más conocida. La Cena del Señor versus la luz del mundo, segunda parte, amigos. Ya sabemos que no sé cómo será la cena de la Santa Cena de la Luz del Mundo este año. No creo que muchos hermanos hayan asistido a esta convocación, porque sé y estoy seguro y estoy confiado que hay muchos hermanos que han despertado, se han dado cuenta que hemos sido engañados de muchas formas, de muchas maneras. Y yo he venido probando durante estos últimos años, amigos, que todo esto es una pantomima religiosa de estos líderes. Esto es un negocio. Esto es un gran negocio, amigos, de los líderes de esta organización. Hay muchos pastores aquí en Colombia
no quiero mencionar nombres, pero que han hecho negocio con los tiquetes aéreos, hacen muchísimos negocios con los transportes, y lo que a ellos les interesa es hacer negocio con la fe, hacer dinero, lucrarse y beneficiarse en ellos. Claro, yo respeto la fe de cada hermano. Yo sé que la fe es la que pues nos va a justificar, hablándolo de acuerdo a la Biblia. Yo seguiré hablando de acuerdo a la Biblia en esta primera etapa. En la segunda etapa estoy tratando de mostrar cosas más profundas por las cuales hemos sido engañados a través no solamente de la luz del mundo, sino a través de toda la religión. Habrá una tercera etapa de mi canal donde ya nos vamos a concentrar en cosas más profundas, amigos. La cena del Señor versus la luz del mundo. Celebración que se lleva cada año en Guadalajara y que se celebra en algunos países cada vez que Dios le inspira a su siervo. Eso es lo que ellos enseñan. Cada vez que Dios le inspira a su siervo. Cada año. Lo que pasa es que ellos se basan en los textos del Antiguo Testamento, cuando Israel subía cada año a Jerusalén a celebrar la Pascua. Claro, el pueblo de Israel no era un pueblo pobre. El pueblo de Israel, al comienzo de sus orígenes, cuando estuvo en la esclavitud, por supuesto, era un pueblo pobre. Era un pueblo esclavo. Era un pueblo subyugado. Pero cuando Israel es introducido a la tierra prometida, ellos se enriquecieron. De hecho, cuando Israel sale de Egipto, ellos salen ricos, ellos salen muy ricos, porque Jehová, quien fue que los sacó de Egipto, Jehová le ordena a los judíos, a los hebreos, que robaran, que saquearan a los egipcios por contraprestación de 430 años de servicio. Entonces ellos desalojan, eso es un robo, ellos desalojan a los egipcios de todas sus alhajas, de todas sus pertenencias, de todas sus riquezas. Ellos salen ricos. Ahí vemos cuando Moisés pide las primeras ofrendas para hacerle la casa a Jehová, vemos que ellos empiezan a ofrendar zarcillos, brazaletes, mucho oro, tela, lino fino, perlas preciosas, porque Israel había salido rico. Y cuando llegan a la tierra prometida, amigos, ellos despojan al cananeo, al fereceo, al eteo, al jebuseo, los sacan de su tierra, que era la tierra de Canaán, una tierra que estaba habitada, una tierra que estaba labrada, una tierra que estaba trabajada, una tierra que estaba arada, tierra que fluye leche y miel, y ellos se apoderaron del trabajo de otras personas. Allá los introduce Jehová, y obviamente ellos ya tomaron una tierra habitada, una tierra que ya estaba labrada. Se volvieron mucho más ricos, y la tierra es repartida en 11 heredades. Ellos se enriquecen grandemente, pero por motivo de las viudas, de los huérfanos, de los extranjeros y de los sacerdotes levíticos que no habían heredado tierra, pues ellos llevan el diezmo, llevan las ofrendas, eran muy riquísimos, pero ellos llevan ofrendas y diezmos a la casa de Jerusalén, al alfolí, y ellos se sacian, comen de la grosura, junto con el extranjero, con el huérfano, con el levita que habitaba en sus poblaciones, comían los mismos diezmadores, las familias de los diezmados, y se saciaban en gran manera porque había mucha riqueza.
Pero con el pasar del tiempo, amigos, con el pasar del tiempo, en el pueblo, en Israel, ya empieza a haber mucha pobreza, muchísima pobreza, porque naciones enemigas de Israel, muchas naciones enemigas de Israel, entre ellos los romanos que fueron los que tomaron posesión de Israel, los reyes romanos, los césares, empezaron a ponerle tributo a el pueblo de Israel, y el pueblo estaba realmente subyugado muchísimos años después de que ellos habían disfrutado de mucha riqueza. Entonces ya había mucha pobreza en el pueblo de Israel. Pero viene Jesucristo, viene Yeshua Masías, llega el Señor, el verdadero Dios y la vida eterna, viene a rescatar no solamente a Israel, sino a todas las naciones de la tierra, a todos los pueblos que estaban oprimidos por los malos gobernantes, y les empieza a hablar una doctrina de amor, una doctrina de justicia, una doctrina de misericordia, una doctrina del compartir, una doctrina del dar, una doctrina de compartir el pan con el pueblo. Entonces, tanto los judíos, los apóstoles, los discípulos del Señor, aprenden esa doctrina que el Señor les enseña. Y quiero mostrar esta noche, amigos y hermanos de la luz del mundo y hermanos de otras organizaciones religiosas, que la cena del Señor, no le llamo Santa Cena porque eso es un término muy mal dirigido, yo le llamo la cena del Señor. La cena del Señor no se celebra, no se debe celebrar cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses o cada año, o cada vez que Dios le inspire a su siervo. Cada vez que Dios le inspire a su siervo. Pues, como ellos no saben qué es la cena del Señor, como a los pastores de la luz del mundo y a los apóstoles, a estos hombres perversos y fraudulentos, a ellos no les hace falta nada. A ellos no les hace falta comida en sus mesas. Ellos lo tienen todo en abundancia. Lo derrochan, lo tiran a la caneca de la basura. Ellos no sienten la necesidad del pueblo. Ellos nunca la han sentido. Ellos nunca han sentido pobreza porque todo se lo han regalado. Todo se lo han quitado a los hermanos. Todo nos lo han quitado a nosotros. Entonces ellos no sienten necesidad. La cena del Señor no se celebra cada vez que a una organización o a un líder le plazca. Permítame que les desmienta, amigos. La cena del Señor se debe celebrar, como lo hablaba el día de ayer en un video que hice, no en vivo y en directo, que ya lo subí en YouTube, ahí lo tengo, ya lo subí en YouTube. La cena del Señor no se debe celebrar cada vez que a alguien se le dé la gana, un líder le plazca, y no es con galletitas. Unas sectas religiosas la celebran con galletitas y gaseosita. La luz del mundo la celebra con un pancito pequeño y traen uva de por allá aquí en Colombia, de la Unión Valle. Eso vale muchísimo dinero. Traer uva de la Unión Valle y amasarla y exprimirle el jugo. No. Eso no se llama Santa Cena. Ni tampoco se llama ni Santa Cena, ni es la cena del Señor, amigos. Eso no fue lo que el Señor Jesús enseñó. El Señor Jesús, antes de celebrar la Pascua con sus discípulos, Él ya había celebrado la cena, había compartido muchísimas veces con los pobres, con los necesitados. Y no se pusieron a orar, a lloriquear, a lagrimear, a mocosear. Ellos no se arrodillaron
como lo hacen en la luz del mundo, que se arrodillan ahí a llorar, a moco tendido, con todo el respeto de mis amigos y hermanos. No quiero herir la sensibilidad de nadie, porque eso lo viví yo. Pocas veces, pero lo viví yo. Mi madre lo vivió varias veces. Y ahí pasan los diáconos, ahí pasan los pastores, los ministros con una charola y con una copa. Ahora ya no lo hacen, Algo les ha servido las explicaciones que he dado. Ya no lo hacen, ya sabías que ya no lo hacen. Me dice un ministro de la luz del mundo, ya no lo hacen, Alfredo, te escucharon hablar y ya al menos cambiaron eso. Eso me alegra mucho, que les haya quedado eso en la mente. Ya lo hacen individual. Hay mucho que explicar de esto, amigos y hermanos. Yo puedo demostrar y señalar la cantidad de errores y de engaños que hay en esta organización religiosa. El Señor Jesús repartió pan y peces en abundancia, para que el pueblo comiera, para que el pueblo se saciara, porque en los días de Jesús había mucha hambre en Israel, mucha hambre. El pueblo estaba oprimido por los romanos. Los romanos les habían quitado todo a los judíos. Por eso el Señor se conduele de las multitudes, porque él las veía como ovejas que no tenían pastor. ¿Ves, amigos? Entonces, cuando el Señor Jesús les da esa enseñanza a los apóstoles frente a muchas multitudes, que hay que dar de comer, amigos, esto no es como dicen en la iglesia, que la iglesia del Señor Jesucristo, que la iglesia de Cristo, en este caso la luz del mundo, no es centro de beneficencia. Eso es lo que ellos nos enseñaban. La iglesia no es centro de beneficencia, pero Jesucristo sí es un centro de beneficencia. Los líderes de la luz del mundo y de otras sectas religiosas creen que es suficiente con armar una tarima, un supuesto ministerio, un atril, y hablar cosas sin sentido. Toman un texto de la Biblia, de obras no tienen nada, de compartir no saben, de darle de comer al necesitado no saben. Ellos no saben de eso. Un pastor de la luz del mundo no sabe qué es la necesidad de la iglesia, porque a ellos no les falta nada, porque ellos le quitan, desde el más pobre hasta el más rico, le quitan su comida. Entonces ellos no sienten necesidad porque todo lo tienen gratis, sin hacer nada, y creen que ellos le hacen mucho bien a la iglesia, hablándoles de temas de la Trinidad, temas de cómo se debe vestir la hermana, que la hermana no puede vestir a la rodilla, que la hermana no se puede poner un pantalón, que la hermana tiene que ponerse un trapo en la cabeza, que tiene que ir a la oración de 5, ellos creen que el Señor los ha llamado es para eso, para hablar mentiras y engaños, pura parafernalia religiosa. No, hermanos, eso no es doctrina de Jesucristo. Sí debemos, estos pastorcillos mentirosos se deben de preocupar por el bienestar de la iglesia, de los necesitados del mundo y de los necesitados de la iglesia, cosa que no hacen, cosa que no han aprendido, porque van mintiendo, van engañando y van siendo engañados. Entonces, cuando el Señor Jesús, ya momentos, horas antes de ser crucificado, Él vuelve a reunirse con los discípulos para celebrar la Pascua con sus discípulos, pero no subieron al aposento alto a llorar, no subieron a orar de rodillas esperando que el Señor pasara con una charola, una coca o una vasija, dándoles un pedacito de pan o un poquito de vino. No, estaban sentados en la mesa. Lucas 22, 17 creo que dice. Estaban sentados a la mesa
¿Ves, amigos? Comiendo en grande manera, comiendo, se estaban saciando. Porque el Señor Jesús sabía que a los discípulos, a sus primeros creyentes, a las primeras columnas de la iglesia, el Señor sabía que ellos también necesitaban del alimento material. Un cristiano no solamente necesita del alimento espiritual. Un cristiano, una persona, un ser humano, necesita también de un cuidado personal, cosa que hemos olvidado la gran mayoría de personas. Los que tenemos un poco más de dinero, a veces creemos que así como estamos nosotros, los que tenemos algo, entonces los demás tienen. No nos acordamos, no tenemos misericordia por el necesitado, por el huérfano, por la viuda, por el extranjero. Y les voy a probar, amigos y hermanos, les voy a probar que la cena del Señor se celebra todos los días. Que la cena del Señor, solo que esto está muy mal interpretado. Esto, amigos, está muy mal interpretado por las sectas religiosas, por los líderes religiosos. Y nos adoctrinaron de esa manera, nos domesticaron de esa manera para creerlo así y aceptarlo así. Un engaño, un tumbe, una pantomima que hacen en la luz del mundo. Hermanos, irse de un país a otro a gastar una fuerte cantidad de dinero para ir a recibir un pedacito de pan y un poquito de vino, cuando la cena del Señor no es de esa manera. ¿Ves? Con ese dinero que se gastan los hermanos yendo por allá a Guadalajara, con eso pueden hacer partícipes a muchos de sus familiares, hacer una cena en la casa. Una cena. Es que la Santa Cena, amigos, de la luz del mundo, ellos creen que se tiene que hacer literalmente como dice la Biblia. Entiendan, amigos y hermanos, que en ese tiempo no se hablaba de un almuerzo, no se hablaba de un sudado, de una parrillada, no se hablaba de un sancocho, de un estofado, de un arroz con pollo, no se hablaba de una paella, no se hablaba de algo bien cocido como es la culinaria de hoy día, la culinaria internacional. No, amigos. En ese tiempo no existía la cocina que hoy conocemos nosotros. Era pan. Los más pobres de ese tiempo, hablando de ese tiempo, los más pobres comían pan, claro, trigo, amasado, molido, y esa era la comida de los más pobres, o era la comida tradicional, se le llamaba pan. Por eso el Señor, cuando le enseña a orar a sus discípulos, dice: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, danos nuestro pan de cada día. Danos nuestro pan de cada día. Si estuviera el Señor Jesús en este momento, nos enseñaría a orar de otra manera. Señor, danos el alimento, danos el almuerzo, danos el desayuno, danos la cena de cada día, porque hoy la comida, la culinaria es diferente. No quiere decir que porque la Biblia habla de pan, entonces yo también tengo que hablar de pan. Entonces yo tengo que celebrar la cena del Señor con pan. No. La cena del Señor se celebra con la comida tradicional de la época y de cada cultura. Yo puedo celebrar la cena del Señor, puedo mandar a sacrificar una res, puedo mandar a sacrificar un cerdo, puedo mandar a sacrificar 2 o 3 o 5 o 10 pavos, 20 o 30 o 100 gallinas, de acuerdo a mi capacidad y a los que yo quiera invitar a pasar a mi mesa. Y no necesito ir a tomar un colegio, un auditorio muy grande, un estadio o hacer un templo grande para decir que es que voy a celebrar la Santa Cena. ¿Ves, amigos?
Hechos 2:42, mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice la palabra, amigos y hermanos, después de que el Señor Jesús se va. Dice, Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos 6:1 nos narra cuando los apóstoles, en Hechos 6:1, me voy a adelantar un poquito y vuelvo a regresar a Hechos 2:42. Hechos 6:1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Otra vez, Hechos 2:42. Otra vez, Hechos 2:42. Tengamos pendiente y en cuenta Hechos 6:1. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Hablar de la elección, hablar del manto, hablar de la oración de rodillas, hablar de la oración de 5, hablar de la oración de 9, hablar de la escuela dominical. ¿Tú crees que eso es doctrina apostólica, hermanos? Hablar de la circuncisión, hablar de los diezmos. Eso es lo que le encantan a los líderes de la religión, de la luz del mundo y de todas las sectas religiosas. No, hermanos, la doctrina de los apóstoles es, amigos, fíjense bien, la doctrina de los apóstoles, que eso fue lo que el Señor Jesús les enseñó, a que compartieran con los necesitados, a que celebraran la cena del Señor no cada vez que ellos le placiera, sino a diario. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de el pan, o sea, la comida, el alimento, en el partimiento del pan y las oraciones, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, amigos. Versículo 46 dice, fíjese bien, amigos, voy a seguir leyendo el 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto se me parece mucho a Hechos 6, a Hechos, bueno, fíjense bien, hermanos. Versículo 46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, o sea, en el templo, que era el templo de Salomón, allá donde se repartía la comida. No era un templo como los que hoy en día vemos, amigos. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es la cena del Señor. Permítanme que les diga, amigos y hermanos de la luz del mundo, amigos de otras organizaciones, miembros y miembros de la luz del mundo, permítame que les hable de esa manera. La cena del Señor, no la Santa Cena, se debe celebrar todos los días con los necesitados, con los que creen en Jesús y con los que todavía no han creído en Jesús. Si así lo hiciéramos, habría mucha comunión hoy en día. Habría mucha gente creyendo en Dios. Se acabaría la delincuencia, se acabaría la criminalidad, se acabarían los secuestros, se acabarían los robos en la calle. Ya ves, amigos, en las noticias, aquí en Colombia y en otros países, cómo se ha propagado la delincuencia. Hay unos que han caído en los vicios por falta de oportunidades. Esto
lo ha gestado el mismo sistema de gobierno de cada nación. Donde hay menos gobierno, parece que el diablo, entre comillas, trabajara más. Donde hay un gobierno injusto, un gobierno esclavista, allí predomina más la delincuencia. ¿Ves? Y le echamos la culpa al gobierno. ¿Qué hacen las organizaciones religiosas hoy en día para ayudar a sopesar un poquito este flagelo de la pobreza, de la falta de oportunidades? ¿Qué hacen las iglesias? Eso me lo he preguntado yo, amigos, desde el 2017, que ha habido una crisis a nivel internacional por los vecinos venezolanos, por la nación de Venezuela, que el gobierno narcisista que hoy en día hay en Venezuela, las élites del gobierno han desplazado a sus conciudadanos y han emigrado a Colombia, han emigrado a Ecuador, han emigrado a Perú, han emigrado a muchas naciones, a Estados Unidos, han emigrado a México, han emigrado casi a nivel mundial. ¿Y qué han hecho los pastores de la luz del mundo? Empecemos por los pastores de la luz del mundo, amigos. ¿Qué han hecho los pastores de la luz del mundo por cumplir el mandamiento de Dios que hay que ayudar a los extranjeros? Pero como no son de la iglesia, entonces yo no les voy a ayudar. ¿Qué han hecho las otras organizaciones trinitarias? ¿Qué han hecho todas estas iglesias unitarias, trinitarias, pentecostales, asambleístas? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho los hermanos de la luz del mundo por ayudar para poder amortiguar un poquito la pobreza de muchas personas que tienen necesidad? No han hecho nada. Y ahí es donde el Señor hace la invitación a celebrar la cena del Señor. Ya lo vimos en Mateo 25:34 en adelante. Ahí se refleja más lo que es la verdadera cena del Señor. Y no es una distracción, no es una pantomima, no es un teatro, no es un circo que hay que hacer para engañar al pueblo, no. La cena del Señor es comer en abundancia, darles de comer a los necesitados, empezando por nuestras familias. Echando una mirada al que menos tiene. Por eso dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En Hechos 6:1, ahí vemos cómo los apóstoles siguieron la línea del Señor Jesús. Daban de comer a las viudas de los griegos. Daban de comer a muchas otras personas que tenían necesidad. Había guerra, había violencia, como la que hay hoy en día. Y les voy a probar, amigos, que el apóstol Pablo habló sobre esto. 1 Corintios 11:17 en adelante dice: pero el anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros esto no es comer la cena del Señor. Dicen, amigos, ¿cada cuánto se reunía la iglesia? Hechos 2:42, y perseveraban cada día en el templo, en las casas, repartiendo el pan y el vino. No se hablaba de aguapanela. Aquí en Colombia la aguapanela es agua con panela o azúcar. Aquí en Colombia se hace un jugo delicioso de guanábana, de alguna otra fruta. Aquí en Colombia, creo que en México y en otros países está un café con leche. Entonces, en este tiempo no deberíamos de hablar el pan y el vino. No, porque eso no es una tradición que hoy en día tenemos todos. Yo acostumbro a tomar un vino
A veces en mis alimentos, yo acostumbro, porque hace mejor digestión, ya se los había dicho antes, a veces me acostumbro a tomar un buen vino en mis alimentos. A veces tomo un jugo, a veces me tomo una limonada para pasar mis alimentos, a veces me tomo un vinito, a veces me tomo diferentes pasantes para poder bajar los alimentos. Y eso es lo que debes de hacer. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y ya el apóstol da los motivos. Porque el comer no dice un pedacito de pan para embolatar el estómago del hambriento, el estómago del necesitado. ¿Cuántos van a la Santa Cena, supuestamente, entre comillas hablando, la Santa Cena de la Luz del Mundo? Allá en Guadalajara y en otros lugares se van, aquí en Colombia se reúnen en Medellín, hermanos que van de toda la República, con cargados de necesidad, a dormir. Por allá me tocó vivir esa mala experiencia, dormir en unos cambuches horribles, feos, amigos, tirados. Así es que tratan al cuerpo de Cristo, porque ese es el cuerpo de Cristo. Hermano, ese es el cuerpo de Cristo. No, pero es que los mejores lugares es para el pastor de la iglesia. La mejor cama es para el pastor, para el diácono, y en el mayor caso, lo mejor para el apóstol de Jesucristo, porque él es el representante de Dios en la tierra. ¿Sabes quién es el representante de Dios en la tierra, hermanos? El pobre, el necesitado. Ese es el representante de Dios en la tierra. Por cuanto tuve hambre y me diste de comer, por cuanto tuve sed y me diste de beber, por cuanto estuve desnudo y me cubriste. Esa es la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Habían unos desórdenes. ¿Por qué? Porque como se repartía, se ayudaba al pobre, muchos abusaban de eso. Por eso se cometían abusos en la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Claro, como era la costumbre de tomar vino, ahí les estoy mostrando, pastores de la Luz del Mundo, que el vino no es como tú dices, no, es que el vino no puede ser añejo, es que el vino es el juguito de la uva. No, amigos, habían tantos desórdenes en la cena del Señor que un poquito de vino no hace daño. Yo puedo tomarme una copita de vino, yo puedo tomarme una copita de licor, pero si ya me tomo más de 3 o 4, entonces ya me estoy embriagando y ahí es donde entra el pecado, ahí es donde entra lo malo. Pues resulta que los hermanos allá de Corinto tomaban esto como un desorden, no esperaban que llegaran todos, muchos se adelantaban. Entonces el apóstol les decía, ¿por qué no comen en la casa? Esto que estamos haciendo acá es una confraternidad, es para unirnos, es para participar del verdadero cuerpo y de la sangre de Cristo, un acto simbólico, porque el cuerpo, dijo el Señor Jesucristo, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Gracias a ese acto y sacrificio que hizo Jesús, que se dejó crucificar, que eso es algo que vamos a explicar más adelante, entonces, gracias a ese acto de misericordia, el Señor une a la iglesia en ese acto de amor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. No os embriaguéis, dijo el apóstol Pablo. Cuando eran invitados a la cena del Señor, los que podían ir todos los días a reunirse en las casas de los hermanos, las cosas se debían de hacer con una medida y con respeto, pero muchos se embriagaban con el vino. Y por eso el apóstol les dice, no os embriaguéis. Es bueno tomar, se puede tomar. El licor, el vino da alegría, pero no en exceso. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Pues, ¿qué dice el apóstol y los exhorta? Pues que no tenéis casas
en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué enseñaba el apóstol Pablo? Que había que celebrar la cena del Señor todos los días en las casas, compartir el pan, el vino, el licor para tomar, para pasar el alimento, y después de que la iglesia, los hermanos se reunían en sus casas, primero las reuniones eran para cenar. Partamos desde ese punto de vista. Primero, los hermanos se reunían en las casas en un convivio, en un ágape de confraternidad, y cuando ya comían, porque primero hay que alimentar el cuerpo. Yo para recibir la palabra de Dios, primero tengo que alimentar mi cuerpo. No pueden estar los niños aguantando hambre. Ya ves, amigos, en estas escuelas dominicales, para la muestra de un botón, ya ves en estas escuelas dominicales, niños de hermanos, quizás de muy bajos recursos, llegan a las llamadas escuelas dominicales y los niños están llorando. ¿Sabes por qué están llorando? Porque no han comido, no se han alimentado bien. Pero si en verdad la Luz del Mundo y otras sectas religiosas hicieran realmente como lo manda el Señor, si realmente la Luz del Mundo y otras sectas religiosas perseveraran en la doctrina de los apóstoles, esto no ocurriría, porque los niños estarían llenos, las hermanas estarían llenas, los hermanos estarían llenos, los vecinos estarían llenos, los extranjeros se estarían llenos, porque primero la iglesia se reunía a comer, y después de haber comido, y después de haber dado gracia, ahí sí vamos a compartir la palabra, pero en las sectas religiosas, como en la Luz del Mundo, y en otras sectas religiosas hacen lo contrario. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Fíjense bien, amigos, que el Señor Jesús no se reunió a orar ni a llorar, sino que se reunió a cenar con los apóstoles. ¿Ves, amigos? Así pues también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Cada vez que nosotros compartimos el pan, la comida con el necesitado, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Por eso Mateo 25:34, amigos, dice muy clara la palabra, que el Señor va a venir con sus santos ángeles a reunir a la Luz del Mundo. De ninguna manera. ¿Va a venir a reunir a la Iglesia Católica? De ninguna manera. ¿Va a venir a reunir a la Iglesia Trinitaria? De ninguna manera. ¿Va a venir a reunir a los testigos de Jehová? De ninguna manera. A los mormones, a los budistas, a los musulmanes, a los católicos. No, amigos, Dios no va a venir a reunir a sectas religiosas, a denominaciones religiosas. No, léetelo, Mateo 25:34. Va a venir a reunir a todas las naciones de la tierra y apartará las ovejas de los cabritos, y a unos a la derecha, otros a la izquierda. ¿Quién cumplió con el santo mandamiento de Dios? ¿Quién celebró la cena del Señor? ¿Quién celebró la cena del Señor? Yo sí sé de la Luz del Mundo quienes han celebrado la cena del Señor. Conocí a muchas hermanas, familiares míos, que ellas celebraban la cena del Señor. Ellas no se daban cuenta. Voy a mencionar un nombre muy, muy hermoso, no sé si todavía estará viva esta mujer maravillosa, una prima mía, Judith Polo, una mujer maravillosa de la Luz del Mundo. Que Dios la bendiga en donde quiera que esté. Que Dios bendiga a mi hermana Judith Polo. No sé si mi prima todavía estará viva, allá en Medellín, Colombia. Esa mujer, yo vi cuando muchas veces celebró la cena del Señor.
Ella no sabía, porque estaba engañada, porque estaba embotada en una doctrina vana, mentirosa, secuestrada. Pero vi que esa mujer celebró muchas veces, cada día celebraba la cena del Señor. Vi a la hermana Esther, a mi abuela, a la hermana Esther celebrar con muchos necesitados la cena del Señor. ¿A cuántos le regaló un pedacito de tierra para que hicieran su casita? ¿Cuántas veces compartió el pan con los necesitados? Vi a mi madre, María Isaura, mi madre hermosa, cuántas veces con tanto amor pudo compartir el pan con los necesitados, no solamente con los de la luz del mundo, no solamente con sus parientes, lo hizo con muchas personas. Y así muchos hermanos de la luz del mundo celebran la cena del Señor. Pero amigos y hermanos, ¿ustedes creen que algún miembro de la familia Joaquín, que algún miembro de esta secta religiosa, de estos líderes, han celebrado la cena del Señor con los necesitados? ¿Tú crees que Samuel Joaquín Flores alguna vez de sus expensas, de sus arcas, sacó dinero para darle a los pobres? Te lo puedo decir con franqueza, mis amigos, jamás lo han llegado a hacer. ¿Tú crees que los ministros de la luz del mundo celebran la cena del Señor? No la celebran. Ellos le quitan al pobre. Ellos le quitan al necesitado. Pero cada persona, directa o indirectamente, aquel cristiano, aquel que ha recibido al Señor, que tiene a Dios en su corazón y que pone por obra la doctrina de los apóstoles, que tiene un corazón liberal, generoso, que le da de comer al hambriento, que le da de comer al necesitado, que socorre al huérfano, a la viuda y al extranjero, esa persona está perseverando en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y de las oraciones. Y eso es lo que debe de hacer cualquier hermano independiente a la iglesia que pertenezca. Si tú te concientizas de este derecho divino, de esta doctrina apostólica, créeme, amigos, que según la Biblia tú vas a ser honrado por Dios, vas a ser galardonado, honrado y bendecido por el Padre eterno, por el Padre de las luces. De manera, mis hermanos y amigos, que todo esto que nosotros hemos visto en la luz del mundo, lo que ahorita se está llevando a cabo, no sé qué tanta gente habrá ido allá a Guadalajara en esta llamada Santa Cena, no sé, da tristeza, siento que han habido buenos comentarios, hay cosas que se han hecho, hay trabajo que se ha adelantado. Sé que hay muchos hermanos y amigos que están saliendo de esta organización, de este engaño, de esta mentira. No, la invitación no es a dejar los templos de la luz del mundo o los templos de otras organizaciones para empezar a hacer lo malo, para empezar a delinquir, para generar más pobreza, para generar más violencia, no, de ninguna manera, mis amigos. La invitación es a salir del engaño y a vivir realmente en un amor, en una confraternidad, que podamos, independientemente de que pertenezcamos o no pertenezcamos a una secta religiosa, es realmente vivir el Evangelio de Cristo, es vivir la doctrina de los apóstoles. Yo espero, mis amigos y hermanos, que este breve video haya abierto un poquito nuestro panorama, nuestro entendimiento, y que si te gustó el video, lo puedes compartir, amigos, a través de todas tus redes sociales. Y amigos, les deseo una feliz noche y hasta un próximo video. Bendiciones y abrazos para todos y cada uno de mis amigos que se conectaron a esta hora y a todos los que posteriormente se van a conectar.